la indiferencia. Sonia es representante de la organización social Silla de Ruedas en Gestión. Sonia fue víctima del atentado de la bomba terrorista al Club El Nogal del 7 de febrero de 2003. Ella hace parte de los 6 millones de colombianos, 14% de la población que están en condición de discapacidad, alrededor del 35% por violencia o terrorismo, que además viven los problemas de falta de accesibilidad, con el agravante que la mayoría viven en barrios sin acceso al bus o en municipios sin construcciones y calles adecuadas. Estos 6 millones no tienen en cuenta además a los adultos mayores, coches del bebé, incapacidades temporales, entre otros. Sonia construyó el manual Reglas para Todos, un manual educativo, reglas para la convivencia amable con las personas en condición de discapacidad. Y ella nos cita la siguiente reflexión: el apoyo hacia las discapacidades no es solo por ley, sino es hacer que las personas con discapacidades se sientan útiles, trabajando y estudiando con responsabilidad y productividad. Sonia, bienvenida, muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este foro. Asimismo, contamos con la participación de Sandra Soledad Ramírez Cortés, fonoaudióloga, magíster en discapacidad e inclusión social. Dentro de su experiencia profesional se destaca la atención integral a la población con discapacidad, la elaboración de proyectos para la inclusión social de la población con discapacidad y actualmente realiza el apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Discapacidad. Saludamos especialmente en este día a Mónica Alexandra Cortés, licenciada en idiomas. Su experiencia profesional es la promoción de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad y el desarrollo de procesos de inclusión social. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down y es representante de la población con discapacidad cognitiva en el Consejo Nacional de Discapacidad. Está con nosotros también Carlos Parra Duzán, doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y abogado de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Actualmente dirige el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, siendo actor de diversas obras y columnista del diario La República. Está con nosotros también Nelson Julián Villamizar, líder de la Veeduría Especializada en Seguimiento a la Política Pública Distrital de Discapacidad y el Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad, representante del Consejo Distrital de Discapacidad, miembro de la Asociación Colombiana de Empresarios con Limitación Visual, ASEMPRELID, director del periódico de las poblaciones vulnerables Proclama y presidente del Consejo Directivo de la Corporación Cultural de las Personas con Limitaciones Corprocultural. Actualmente dirige la estrategia de comunicación más amplia, democrática y participativa de la población con discapacidad para el cambio social con el impreso Proclama. La página es www.periodicoproclama.org, el canal Proclama TV y la emisora virtual Proclama Estéreo. Representa asimismo a los medios comunitarios, alternativos y procesos de comunicación de la población con discapacidad en la Mesa y Consejo Distrital de Políticas Públicas en Comunicación Comunitaria y Alternativa, esto en el marco del Decreto 149 y 150 del 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Saludamos asimismo al señor Ismael Guerrero Guerrero, actualmente representante de las PCD a nivel distrital por el Sistema Distrital de Discapacidad y a nivel nacional por el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Con su incidencia logró posicionar en el Distrito Capital la política pública distrital de discapacidad. Se ha destacado asimismo en procesos de planeación para el beneficio de la calidad de vida de la sociedad en general y principalmente de la población con discapacidad en defensa de los derechos ciudadanos. Por último, tenemos la presencia de Diego Felipe Caballero. Él es asesor jurídico externo en el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIS, donde realizó su práctica jurídica. Como miembro de esta organización participó en la elaboración de Amicus Curiae, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, en brigadas jurídicas en colaboración con la Corporación Síndrome de Down
y en asesoría a personas con discapacidad de los patios piloto y tercera edad de la cárcel Modelo de Bogotá. Intervino en la realización del informe para el examen periódico universal EPU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en Colombia, presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto a las organizaciones Fundamental Colombia y la Asociación ASDAUN Colombia. Tiene amplia experiencia en el litigio de casos y presentación de intervenciones ante la Corte Constitucional. Muy bien, de esta manera presentamos a los 7 panelistas que participarán hoy en este conversatorio con la moderación de Angie Pardo. Voy a leer a continuación las 4 preguntas dinamizadoras para que los panelistas se vayan preparando para este conversatorio. La primera de ellas que se plantea es: ¿cuáles son los aportes de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad? La segunda pregunta: ¿qué retos normativos presenta la Ley Estatutaria 1618 de 2013 para su implementación? La tercera es: ¿cómo se ha implementado al interior de las entidades distritales la Ley Estatutaria 1618 de 2013? Y en este sentido, ¿cuál es el rediseño institucional que implica la Ley Estatutaria 1618 de 2013? Y por último, para nuestros panelistas, ¿cómo incide la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en el sistema distrital de discapacidad? Muy bien, para este conversatorio quiero también leer algunas reglas de juego para que ustedes las tengan muy claras, tanto en el momento de la conversación con los panelistas como en el momento de la sesión de preguntas que ustedes ya tendrán oportunidad. Como lo mencioné, el conversatorio parte de 4 preguntas dinamizadoras. En el momento del conversatorio no habrá espacio para preguntas por parte del auditorio, estas se harán al finalizar el mismo. En el momento de las preguntas se hará una selección al azar con los interrogantes que se fueron recogiendo en el transcurso del foro y en la medida que van interviniendo nuestros panelistas. El ciudadano tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para preguntar y el panelista tendrá el mismo tiempo para responder. Con el fin de que se respete el tiempo para formular las preguntas y para dar las respuestas, funcionarios de la veeduría distrital apoyarán esta parte, las salas derecha e izquierda, con paletas de colores. Se levantará la paleta amarilla cuando falte 1 minuto para la intervención para terminar, y roja cuando el tiempo ya se haya agotado. Para las personas con discapacidad visual se contará con una campana que les avisará el límite del tiempo. Es absolutamente indispensable que todos los aquí presentes estemos conscientes de que el respeto por las reglas de juego es lo que garantiza el éxito del foro. Si alguno de nosotros, si bien sea el panelista o el ciudadano, se excede en el tiempo asignado, estaría afectando el derecho a los demás a participar. Así que les pedimos ser muy estrictos, tanto a los señores panelistas como a los participantes, con el tiempo de cada pregunta. Muy bien, los dejo entonces con Angie Pardo, profesional de la veeduría, delegada para la participación y los programas especiales de la veeduría distrital. Muy buenos días para todos y para todas. Como lo menciona Ángela, pues celebramos mucho esta posibilidad de tener un espacio de reflexión sobre esta ley estatutaria tan importante. Antes de iniciar, quisiera pedirle a cada uno de nuestros panelistas que diga su nombre con el objetivo de que todo el auditorio los pueda identificar en el momento de intervenir respecto a las 4 preguntas dinamizadoras que vamos a tener. Un fraterno saludo a todas y a todos. Nelson Julián Villamizar para servirles. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Ismael Guerrero, actual funcionario de la Secretaría Técnica Digital de Integración Social. Disculpe, la Secretaría Técnica Digital de Discapacidad en la Secretaría de Integración Social. Gracias. Mi nombre es Sonia Bersuaibel. Buenos días, les habla Carlos Parra Tuzán, complacido de acompañarnos en el día de hoy y agradeciendo la invitación a la veeduría distrital. Buenos días, Sandra Soledad Ramírez, agradecimiento a la veeduría por la invitación. Buenos días para todos, mi nombre es Mónica Cortés. Buenos días a todas y todos, mi nombre es Diego Felipe Caballero. Muchas gracias. Para empezar esta discusión,
quisiéramos retomar un planteamiento final que hizo el doctor Andrés Mutis Vanegas respecto a la ley estatutaria 1618 del 2013. Su intervención cerró con una frase muy indicativa para esta reflexión, donde mencionaba que han quedado planteadas las semillas de los desarrollos que deben darse. Quisimos retomar esta frase para dar apertura a esta reflexión sobre pues el tema que nos convoca en este espacio. Voy a dar lectura a la primera pregunta y la dinámica que vamos a manejar es que cada uno de los panelistas, en el momento que considere oportuno aportar a la discusión, puede indicarme que va a solicitar la palabra. La primera pregunta que orienta entonces este conversatorio es: ¿cuáles son los aportes de la ley estatutaria 1618 del 2013 a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad? Ismael. Bueno, acá hay varios puntos importantes y es, en primer lugar, y arrancamos con esto, es que la ley ya no es demandable. ¿Por qué no es demandable? O no quiere decir que esta ley no se pueda demandar, claro que sí se puede demandar, pero transcurse un tiempo muy extenso, muy largo, para que eso la puedan demandar. En otras palabras, la ley es marco, y al ser el solo hecho de ser marco es una garantía, porque esa ley no nos la pueden reformar de la noche a la mañana. Si bien es cierto que queda corta, sí, falta mucho por hacer, pero eso quiere decir que, como estaba la frase al inicio de esta sesión, y es que quedan planteadas las semillas, y estas semillas lo único que falta es echarle agua para que se cultive y para que siga adelante. Otra de las partes importantes que tiene esta ley es que ha creado las políticas sectoriales o las políticas de cada una de las regiones. Esto quiere decir que es un mandato obligatorio tanto para la sociedad, el gobierno y la misma población y las familias, crear las políticas, fuese de la nacional, tienen que ser acordes a la nacional, pero tienen que estar constituidas en cada uno de los lugares para que éstas sean acorde al lugar geográfico, a la necesidad, a la persona, al espacio, a un lugar accesible. Y por último, recordemos que en esta ley establece que le da órdenes, escúcheme que lo diga en esos términos, le da orden al gobierno para que asigne recursos, para que asigne articuladamente con las demás entidades, y no es no es solamente el Ministerio de Hacienda, son todas las entidades. En uno de sus artículos dice: todas las entidades gubernamentales están obligadas a participar y a dejar recursos para la población con discapacidad. Y además agrega que será de obligatorio cumplimiento cumplir este artículo y además articularlo con el sector privado. Esto en las otras normas no estaban contemplado. Entonces, este es un gran avance que nos deja esta semilla, y yo sí los estoy invitando a todos los que estamos acá, porque las políticas públicas no se construyen desde el escritorio, las políticas públicas se construyen desde el territorio. ¿Cuál es el territorio? El de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el territorio? El de cada localidad. ¿Cuál es el territorio? El de cada sector de Colombia. Cada rincón de Colombia es el lugar donde se construyen las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bien, a mí me gustaría comentar algunos aspectos de la ley, más que participé como asesor del Ministerio en la elaboración del proyecto. Uno, resaltar que el proyecto de ley fue de iniciativa gubernamental. Yo creo que eso es clave, decir que el mismo gobierno fue el que quiso consagrar los derechos de las personas con discapacidad en este proyecto, y por eso fue iniciativa del Ministro del Interior en su momento, radicado y ya para los ponentes, el doctor Velázquez y Camilo Abril. Eso es muy importante porque nosotros con algunos compañeros hicimos incidencia de las necesidades de la población con discapacidad con el gobierno actual y con las otras campañas, con el compromiso de que quedara la discapacidad en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso en la Ley 1450 del 2011 por primera vez se quedaron 3 artículos
garantizando el goce efectivo de los derechos en el 173, creo que es por allá de la ley 1450, el tema de las TICs y el tema de las necesidades educativas especiales. O sea, en ese contexto quedamos por primera vez en ese Plan Nacional de Desarrollo con el compromiso del gobierno de hacer una ley estatutaria o una ley que actualizara los desarrollos normativos y jurisprudenciales del sector. Lo otro que quiero resaltar es que, si bien es cierto, lo comentaba el magistrado, pero no, hay unos temas que no lo tienen claro, es que nosotros en la Constitución del 91 quedamos como grupo de especial protección por debilidad manifiesta, expresamente dicha por el artículo 13. Es decir, no somos sujetos plenos de derechos, somos grupos de especial protección porque estamos en debilidad. Luego en la ley 361 que mencionaron, el artículo 2, creo que menciona la ley, consagra los derechos para nuestra normalización, es decir, que nosotros somos anormales, que fue un modelo conceptual que hubo en el año 90, que nosotros como personas deficitarias o teniendo un déficit, éramos anormales y a través de la rehabilitación nos normalizaban. Y con esta nueva ley, que a mí me llama la atención que no la haya resaltado el magistrado, que aquí nos acompaña el público todavía, justamente lo que quisimos no fue la consagración retórica de los derechos, fue el goce efectivo de los derechos, que es la nueva tendencia de la jurídica a partir de la sentencia T025 con el auto 06 de enfoque diferencial de discapacidad, que es muy diferente. O sea, cuando han presentado la ley, no es sobre el ejercicio efectivo de los derechos. A la final se cambió por solicitud del viceministro Iragorri, que no quedara goce efectivo, pero el equivalente de ejercicio efectivo de los derechos, es decir, que no se busca consagrar un catálogo de derechos, sino buscar su efectividad en la práctica. Por eso se tendría que determinar por indicadores medibles. Y es más, la ley consagra sanciones para los funcionarios que omitan cumplir la ley, bien sea en el orden nacional o distrital. Entonces, en ese contexto, no estamos repitiendo lo de la Constitución, no estamos repitiendo lo de la ley 361, estamos cambiando el concepto, digamos, ajustándolo al modelo social que contempla la Convención, con un propósito de buscar el ejercicio efectivo de los derechos, que no es lo mismo que otra vez el catálogo, sino cómo lograr que nosotros realmente disfrutemos de la inclusión laboral, de la inclusión educativa, de cada uno de los derechos, pero desde la perspectiva del ejercicio efectivo de los derechos, como lo consagra el objetivo de la ley 1618 del presente año. Gracias. Adicionalmente, la ley está incorporando los deberes a todas las autoridades que resultan conducentes a los objetivos que contiene para el beneficio de los derechos de las personas con discapacidad. Establece deberes también a las familias, a las empresas, a los gremios, a la sociedad en general. Involucra no solamente todos los derechos que ahora nos mencionaba Carlos, sino que también refiere la especial inclusión a la accesibilidad y al acceso. Y en este sentido estamos hablando del entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, el espacio público, los lugares abiertos a los públicos. Y en especial esta ley está involucrando directamente a las personas con discapacidad, que se hagan partícipe de todos los procesos que tienen que ver con la garantía de sus derechos. Muchas gracias, Sandra. Para nosotros, sin duda alguna, la ley estatutaria 1618 tiene un valor insustituible en términos del reconocimiento de todas las personas con discapacidad. Creo que en el inicio, cuando estaba como el primer borrador que el doctor Carlos Parra venía trabajando, había como un tratado donde se especificaba qué necesitaba cada grupo poblacional. Entonces estaba qué necesitaban las personas con discapacidad visual, qué necesitaban las personas con discapacidad física, y había como un listado de cosas, ¿cierto?, de peticiones
que fueron transformándose poco a poco a la luz de la Convención en un reconocimiento de los derechos, en un marco de derechos de todos y todas. Y yo creo que ahí la apuesta más alta social que tenemos es precisamente entender que como grupo de personas con discapacidad tenemos que hablar de todos los grupos de personas con discapacidad, porque seguimos entendiendo que discapacidad es igual a silla de ruedas, ¿sí? Y nos pasa mucho a nosotros los que tenemos hijos con discapacidad intelectual, mental, múltiple. Digamos que hay muchas familias que lo reportan todo el tiempo, que pareciera que las políticas están escritas solamente para ese grupo de personas. Hay un desconocimiento muy alto y creo que la ley básicamente hace un planteamiento de tener allí claridades desde todos los ministerios de cómo se debe reconocer y apoyar a las familias para que sus hijos sean también contemplados dentro de todas las políticas de inclusión social. Y creo que ahí hay un gran reto desde esta ley para todos los que formulan programas y proyectos en el Distrito Capital. Buenos días. En primer lugar, quiero excusar a la abogada Andrea Parra, la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, quien hoy no pudo asistir. Tenía un compromiso adquirido en capacitación a médicos del Instituto de Medicina Legal, y por eso estoy yo acá. Sí, señor Diego Felipe Caballero, presentado con anterioridad. Yo me adscribo a lo que ya mis compañeros y mis compañeras han mencionado, que la legitimidad de la ley surge precisamente porque fue co-creada con ayuda y con la participación directa del movimiento asociativo de discapacidad. Importante eso porque no solo queda la visión que generalmente ha sido sesgada por parte de la institucionalidad y del gobierno en muchos aspectos, limitándose a temas como la salud o la medicalización de las personas con discapacidad. Entonces, digamos que esta ayuda de la sociedad civil nos permite entonces que la ley 1618 sea un paso más para la materialización de la Convención de Naciones Unidas, vinculando así de manera efectiva el modelo social de discapacidad. No solo pensando en accesibilidad física, no solo pensando en aspectos arquitectónicos, sino pensándonos ya como sujetos de derechos, pensándonos como personas que tienen que gozar de manera plena su ciudadanía, no personas que deben ser protegidas, que deben ser aisladas, sino al contrario, pensando en una real y una verdadera inclusión social. Frente a ello, quiero mencionar también que el hecho que la sociedad civil, que el movimiento de derecho civil, que las mismas personas con discapacidad, las personas activistas, hayan estado vinculadas a la creación de la ley, nos permite una cosa muy importante, y es que esas voces que tradicionalmente se han catalogado como las voces expertas, los médicos, las médicas, abogadas y abogados, que esos sistemas que parecen muy cuadriculados e indestructibles, el sistema legal, el sistema médico, no sean las voces que hablen por las personas, sino sean las personas mismas las que hablen por ellas, las que dejen plasmadas sus necesidades, y que cuestiones que han sido olvidadas como la capacidad legal, la autonomía, la vida en comunidad sean ejes transversales en la aplicación y en la creación de la ley. Me parece muy importante rescatar que en la ley 1618 no se esté hablando de una graduación de la discapacidad, algo que es totalmente irrespetuoso, grosero, y que dentro del modelo social bajo el cual Colombia ha adoptado la discapacidad no hay cabida para tal cosa. Así también como hablar de prevención de la discapacidad o hablar de edad mental. Es muy importante, y lo hablo yo desde la orilla de las familias, que hablemos también de la discapacidad cognitiva. Muchas gracias, Diego. Vamos a darle la palabra a Nelson Julián.
Muchas gracias. Yo, primero que todo, reconocer este ritual, esta ceremonia, este evento de consagración de una experiencia del movimiento social de las personas con discapacidad, que es representado, y por lo que me siento muy orgulloso aquí de compartir este panel con personalidades como nuestro querido doctor Carlos Alberto Parra, que en gran medida es a quien debemos el reconocimiento de los aportes intelectuales, a veces de los derechos de autor como que se pierden, aunque lo consagra la ley, pero es bueno hacer el reconocimiento, y todas las instancias, todas las organizaciones que participaron, sobre todo el movimiento social por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, que hoy con todas y todos ustedes hacemos presencia aquí porque todas y todos somos de este movimiento. En cuanto a la pregunta específica, yo tengo que decir que la ley nos deja, primero, a partir de los dos, de los dos capítulos, es una ley en la que, a pesar de ser densa, muy grande en cuanto a la gran cantidad de artículos, bueno, son solamente 32, pero realmente si contamos los numerales y los literales son más de 140, y nos da la posibilidad, sintetizándolo en dos grandes bloques. Uno es por el medio del cual se garantizan los derechos, por medio del cual se crean las condiciones, las especificidades de parte del Estado, el compromiso de cumplir con la norma, de cumplir con el derecho de las personas con discapacidad al pleno ejercicio, al pleno disfrute en su condición de ciudadanos. Pero además de esa consagración, da un reto para nosotros la ciudadanía, y es el segundo bloque, el de la participación. Y esa participación se desglosa en sus 5 títulos. Desde el primero, que tiene que hablar con el objeto, donde vamos a trasegar, vamos a trabajar por esa transformación de esta sociedad en el cumplimiento de esa norma como una base de acuerdo social entre todas y todos. El segundo título nos lleva a las definiciones y los principios, definirnos quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, por qué están ustedes, todas y todos, por qué estamos aquí sentados, porque queremos esta causa, porque queremos mejorar las condiciones, porque hemos dedicado muchos años de nuestra vida a proseguir en la búsqueda de ese propósito superior que nos tiene aquí reunidas y reunidos. También los principios, la solidaridad, todo aspecto de valores que tienen que ver con el ser humano que somos todas y todos. El tercer título nos habla de la corresponsabilidad, del compromiso, no solamente del Estado, la obligación del Estado, sino del compromiso de todas y todos, de la sociedad, para que esto tenga cabal cumplimiento. El cuarto título es el reto. ¿Cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo, para cumplir con esa norma, para que se haga realidad? Y el quinto nos habla de las definiciones finales, que nos llevan a un aspecto que yo quiero fundamentar aquí, dejar como tarea, si se quiere, y por favor en el acta, si quisiera, que quedara dentro de los acuerdos y sacáramos una declaración el día de hoy, una invitación para que todas y todos asumamos este reto, a cumplir 3 tareas. Este foro nos tiene que dejar como 3 tareas. Yo propongo esas 3 tareas. La primera tarea es el cumplimiento del artículo 5 en su numeral 11, donde establece un compromiso por parte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior, Ministerio de Protección, para crear el Consejo de la Inclusión de las personas con discapacidad, donde apropiar los recursos y establece que este consejo es autónomo, que es independiente, que no tiene que ver con el gobierno nacional ni con los gobiernos regionales, sino que es una construcción de nosotras y de nosotros. La segunda tarea, eso tiene que ver también con el sexto artículo, se me venció el tiempo, pero para no dejarlo hacia mitad de camino,
tiene que ver con eso, con las garantías y específicamente los dos primeros numerales, el derecho y la obligación de todas y todos a constituir veedurías como primer punto de ese artículo 6º, y el segundo, establecer un camino desde la construcción de ese consejo nacional, para que acá establezcamos, ya está la invitación, las mesas de trabajo, para que de allí salgan los insumos para crear ese consejo para la inclusión. Después seguiré ampliando en la segunda ronda las otras dos tareas. Muchas gracias, Nelson. Para dar cierre a esta pregunta inicial, vamos a darle la palabra a Sonia. Después de oír esta maravilla de cada uno de los participantes, yo quiero hacer un resumen muy importante. Está en manos nuestras, es decir, la ley 1618 es un tesoro que tenemos en la mano, y ese tesoro lo tenemos que aprovechar, porque tenemos el momento donde todas las entidades oficiales y el gobierno nos está dando la oportunidad de que nos vean como personas iguales a todos, y eso todo depende de nosotros, tanto de ustedes como del gobierno, que pues se pueda aplicar. Bueno, agradecemos los aportes de todos nuestros panelistas. Antes de señalar unos aspectos importantes que recogen sus intervenciones, les recordamos que está pasando Zulma de la Veeduría Distrital, entregando los formatos a las personas que consideran o quieren hacer preguntas posterior al desarrollo del panel. Pueden indicarle a ella que ella les irá entregando posterior al panel. Va a haber el espacio para las intervenciones de los ciudadanos. Para cerrar esta pregunta, quisiéramos resaltar los siguientes aspectos que trajeron a colación nuestros panelistas. El primero es el carácter de obligatoriedad que plantea esta norma articulada a la vinculación del sector privado. El segundo, y que traía mención Mónica, es el reconocimiento de todas las personas con discapacidad como un elemento que quería resaltar y que da la posibilidad de recoger y de reconocer en esta ley. El tercer aspecto es, y lo mencionaba el doctor Carlos, el goce efectivo, una apuesta por llevarlo a la práctica, por hacerlo realidad en términos de goce efectivo de derechos, y que señalaba como un aspecto fundamental que diferencia esta iniciativa con las anteriores. Otro elemento muy importante que mencionó Diego tiene que ver con la articulación de esta norma de la Convención de las Naciones Unidas, y que permite realmente articular también estos instrumentos que están sobre la mesa y que requieren ser recogidos para alcanzar este goce real de derechos. Y finalmente, reconocer y resaltar como una iniciativa gubernamental también, aunque sea una iniciativa gubernamental, como lo comentaba el doctor Carlos, requiere la participación activa de toda la sociedad civil para lograr realmente este resultado que hoy se recoge en esta ley. La siguiente pregunta, que está muy conectada con esta inicial, plantea un interrogante sobre los retos normativos de la Ley 1618 del 2013 para su implementación. ¿Cuáles son esos retos normativos a los que hoy se enfrenta el país, se enfrenta la ciudad para respecto y frente a esta ley? Vamos a darle la palabra al doctor Carlos. Yo quisiera pedirle, antes de contestar a la mesa y a la coordinadora del panel, que por favor, si dejamos los aplausos al final. Yo sé que, digamos, nos quieren halagar con los aplausos de nuestras respuestas, pero creo que agilizaría un poco más el panel. Perfecto. Mire, yo creo que de suyo, pues la ley, el primer reto que tiene es claro que no quiere la consagración retórica de los derechos, sino realmente cómo llevarlos a la práctica, cómo hacer el ejercicio efectivo, cómo que nosotros, que todo el tiempo nos hemos sentido con un gran catálogo de derechos, realmente sintamos que tanto el distrito como la nación, como las localidades realmente están en un propósito
de cómo llevar a la práctica el goce efectivo de nuestros derechos, que no quedó goce, ya les digo, quedó ejercicio efectivo de los derechos, que al cabo es lo mismo. Lo segundo que quiero resaltar es que el objetivo habla de 4 propósitos. El primer artículo habla de 4 propósitos que van a buscar el ejercicio efectivo de los derechos a través de 4 aspectos. La inclusión, no la inclusión social, sino la inclusión, las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la prohibición de la discriminación. De este último quiero hablar. Justamente Colombia aprobó la ley 1482 del 2011, donde se elevó a delito, valga la redundancia, a delito penal, 1482 del 2011, quedando únicamente 4 sujetos protegidos: discriminación por tema racial, por orientación sexual, por género y por nacionalidad. Yo ya demandé la norma, no la demandé por inconstitucionalidad para que la quiten del ámbito jurídico, sino para que la Corte interprete a través de la demanda de inconstitucionalidad por omisión por qué no se elevó la discapacidad al tipo penal de la 1482 si tenemos protección desde el rango constitucional y protección por discriminación. Es decir, que ya es suyo el primer propósito de la ley, que es prohibir la discriminación, pues ya la 1482 del 2011, que fue anterior, la está incumpliendo. Es decir, que hoy por hoy, si nos discriminan, no es delito ni se sanciona como es a través de la ley 1482. Vamos a ver qué pasa con la demanda que en primera instancia me la inadmitieron. Vamos a ver si logramos avanzar en ese sentido. Los otros 2 retos que quisiera resaltar es el del numeral 11, el artículo 5 que comentaba Nelson sobre este comité de inclusión, amén de las labores que está haciendo el ente rector de la discapacidad en el dibujo institucional, que es el Ministerio de Salud, pero teniendo en cuenta que fue una iniciativa del Ministerio del Interior y que el enfoque de la discapacidad actual es el de derechos, pues justamente por eso se crea este comité mixto entre el Ministerio del Interior y de Justicia para buscar la inclusión plena de las personas con discapacidad, así como el del artículo 30, que crea un mecanismo de seguimiento e implementación de la Convención de Discapacidad para que la misma Convención lo contemple, pero se tiene que instituir por parte de la sociedad civil un mecanismo que nosotros mismos y nosotras hagamos el seguimiento de las normas de la discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para ser unos veedores ciudadanos y determinar cómo se está cumpliendo o incumpliendo con cada uno de los preceptos de la Convención y poder así hacer ese seguimiento desde la sociedad civil. Creo que esos serían 2 retos muy importantes: el de la prohibición de la discriminación y el de las instancias que crea la ley. Gracias. Le damos la palabra a Nelson Julián. Precisamente al hablar de los retos tenemos que recopilar. Entonces, primera tarea, que averigüemos y trabajemos con la veeduría distrital y todos los órganos de control en la aproximación a la creación de ese consejo para la inclusión. La segunda tarea, que es parte de ese reto, no se trata nada más ni nada menos que de la reglamentación, donde ya tenemos 7 meses corridos de los 2 años que nos da y que habla de ese carácter participativo en el que yo quiero enfatizar. Cómo mediante la participación es la sociedad civil, que esto es potestativo de ese constituyente primario, es tener la posibilidad de saber que no es palabra, que no es letra muerta, sino que es verídico, que es real, que podemos hacer un ejercicio participativo para reglamentar, y nos dan escasamente 15 meses para 15, 19, 17 meses para que hagamos la tarea. Seguramente esas mesas de trabajo que nos está invitando la veeduría nos van a ayudar a cómo reglamentarla. Tendremos que tomar artículo por artículo los 32 artículos, digerirlos suficientemente y encontrar que ahí tenemos las herramientas para hacer un efectivo ejercicio de transformación de esta sociedad para el goce efectivo, pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Y el tercero, ya lo decía, el segundo, léalo en el artículo 29, habla de esa reglamentación. Y el tercero, ya lo mencionó el doctor Carlos Alberto Parra,
está en el artículo 30, donde habla del mecanismo, lo dice, el mecanismo que se encargará de hacer la evaluación, de encargarse de hacer que esta ley realmente sea efectiva. Esas tres tareas tenemos que dejarlas como una conclusión del foro de hoy. Esas tres tareas para que todas y todos en un ejercicio de participación ciudadana lo hagamos efectivo con el acompañamiento de la veeduría distrital como primer respondiente que nos convoca hoy aquí, pero además de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Contraloría, pero sobre todo de todas y todos ustedes, yo, todas los que estamos aquí, todos, como un compromiso sine qua non de nuestro carácter de constituyente primario. Bueno, gran parte de lo que iba a mencionar ya lo han dicho, y era la reglamentación, eso ya lo mencionó Carlos y Nelson Julián, pero también hay otra parte en los cuales no nos hemos detenido, y es, desde mi punto de vista óptico, lo veo un poco demasiado extenso, y nosotros mismos, desde acá, desde nuestros hogares, desde nuestros espacios, desde nuestro lugar de trabajo, debemos agilizar un poco en la parte del trabajo, en la parte de organización. En cuanto a la misma ley, nos dice, por ejemplo, en la parte de transporte, que tendremos 10 años para articular todo el medio de transporte que sea accesible de nosotros. Si bien recordamos el decreto 1660, que es del 2003, solamente le daba 5 años, y aún a la fecha todavía el transporte no es accesible a nosotros. Yo en este momento salgo, y si no tengo Transmilenio, sencillo, no puedo ir, porque los taxis dicen tengo un cilindro, no lo puedo llevar, lo llevo sin la silla. Entonces pues eso no es un transporte accesible. Además que me desplazo solo, si se puede decir, no es porque no tenga compañía. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que pues la libertad es mucho mejor. Entonces, ese es un reto de los que la normativa está pendiente, pero desde este punto de vista, la misma sociedad, los mismos grupos poblacionales y los mismos actores somos los que debemos impulsar que este reto sea, no 10 años, porque es que 10 años, la verdad, es una década, un tiempo valioso en el que no es que se pierda, pero no podemos sentarnos a ver qué va a pasar dentro de 10 años. La otra es, de los retos, es tener en cuenta, y como ya lo mencionamos en la pregunta anterior, que cada una de las entidades debe asignar los respectivos recursos. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es ver si se cumple. Lo decía Carlos, la normatividad está hecha, pero no se está cumpliendo. Entonces, esta ley marco genera esas polémicas donde dice que la ley es de obligatorio cumplimiento, y por tal motivo se vuelve, digamos, ágil. Y voy finalizando con dos cosas. Una es la vivienda. La vivienda es bastante no asequible, tanto económica como físico. Y hay un término bonito que dice acceso y accesibilidad. Acceso es una cosa, accesibilidad otra. Por acá, a este recinto, por ejemplo, tenemos acceso, puede ser por la puerta, por uno de los dos extremos, cosa que yo no lo puedo hacer. Si no tengo rampa, sencillo, no puedo ingresar. Y así para cualquier otra cosa, los baños, el transporte, el trabajo, la educación, en fin, definamos esto. Una cosa es acceso y otra cosa es accesibilidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el principal reto, y lo estamos viviendo quienes participamos en el Consejo Nacional de Discapacidad, es la conceptualización clara, y Carlos Parra nos lo decía, de entender el modelo social de derecho. Y eso es de parte y parte, no solamente de parte de los funcionarios públicos, sino de parte de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque yo siento que a veces, o no a veces, casi siempre, cuando uno recibe, o yo recibo todo el tiempo, pues, personas y familias que vienen a hablar conmigo,
Y yo siento que no estamos entendiendo qué es lo que llamamos el ejercicio pleno de los derechos, y ahí como sociedad civil tenemos una tarea muy fuerte de entender qué es ese ejercicio de derechos. Y ahora que Ismael planteaba lo de accesibilidad al transporte, durante 4 años hicimos como consejeros distritales una tarea muy larga de implementar la tarifa diferencial, y yo creo que hoy no la hay y tampoco se puede subir al transporte público en general, ¿sí? Entonces también hacemos ejercicios de incidencia que no tienen el impacto, ¿sí? Y yo lo hablo desde educación. Hoy tenemos todos los días, yo creo que atiendo más o menos 20 familias mensualmente, donde los niños son rechazados de los entornos escolares bajo la premisa de que no es especializado, ¿sí? Y cuando yo hablo de especializado, vuelvo a ponerme en un ejercicio de diferenciación tan alto, o sea, saco al niño del contexto porque es diferente, lo estoy discriminando, ¿cierto? La pregunta no es esa, la pregunta es qué tipo de apoyos le tengo que dar y qué inversiones tengo que hacer para que esa persona pueda estar disfrutando y ejerciendo su derecho a la educación. Pero los papás se van muy tranquilos, muy contentos a buscar un lugar especializado. Y ni qué decir con el tema del deporte, ¿sí? También uno va, bueno, venga, vamos al IDRD, vamos, no, porque es que hay espacios para deporte para limitados, ¿sí? Y siempre estamos, ya hace cuánto tiene Bogotá, 2007, su política, su decreto 470, y no entendemos qué es inclusión social. Inclusión social es lo que dice esta norma y lo que dice la convención: participar en todos los escenarios, en todos los escenarios en igualdad de condiciones. Y cuando se habla de igualdad es tener claro que me deben dar los soportes y se deben hacer los ajustes que sean necesarios para que yo pueda estar en el entorno que más favorece a mi familia, me favorece a mí como persona y al cual tengo derecho a estar. Y creo que quiero poner otro ejemplo porque me parece que durante 4 años Bogotá hizo un ejercicio muy fuerte de inclusión en la primera infancia, y en este momento con esa división que hizo esta nueva administración de poner que los niños solo de 0 a 3 años estaban siendo atendidos dentro del modelo que se construyó durante 4 años, y entonces de 3 a 5 pasaron a los colegios de la SED. Resulta que la SED no recibe los niños, solamente los leves, y ese concepto ya también está por fuera de todas estas normas. Y pues bien decía Carlos, o sea, ya pasó la ley 361, ya pasaron todas esas ideas de tener colegios especializados para niños sordos, colegios especializados para todos las categorías que habían antes en las etiquetas. Y creo que como sociedad civil tenemos una tarea de entender que es diferente asistencialismo, que es diferente ejercer los derechos, y tener eso claro creo que es la tarea. Bueno, uniéndome a los comentarios de los compañeros, y retomo aquí lo que Mónica decía en el principio, y es entender el modelo social de derechos. Pero ese entender el modelo social implica hacer un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma frente al tema de discapacidad lo hacemos todos, es una responsabilidad de todos. No tiene sentido un acto administrativo si en su aplicación continúan las conductas discriminatorias, las conductas peyorativas, conceptos asistencialistas. Mónica también mencionaba participar en escenarios, pero esa participación en escenarios significa también una cualificación de la participación de las personas con discapacidad. Cómo llegan a ser líderes y cómo quienes participan en los diferentes comités, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, en el Consejo Nacional y los niveles que toma el sistema,
cómo están estas personas haciendo esta representatividad con una cualificación y dentro de sus procesos de organizaciones y asociativos. Esta ley significa superar los intereses particulares. Y en este sentido también es ese interés de protagonismo superarlo, lo cual aplica tanto para la institucionalidad pública y privada como para la sociedad civil. Yo voy a retomar el tema de la reglamentación, que es uno de los grandes retos, porque es que la reglamentación le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, al Consejo Nacional de Discapacidad, coordinar todo el proceso de reglamentación. Y significa que tenemos que armonizar lo nacional con lo territorial, que todos debemos trabajar, y es un reto muy grande para esta reglamentación de ley. Todos los aportes que se hagan en territorio es importante que sean conocidos en el marco del Grupo de Enlace Sectorial y del Consejo Nacional de Discapacidad, porque es el gobierno nacional quien debe establecer esta reglamentación. Entonces es invitarlos también a que este proceso que se está haciendo ahora para aportar a la reglamentación sea conocido a través de los comités locales, a quien ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Discapacidad, y esta instancia a su vez la haga conocer a la Secretaría del Consejo Nacional de Discapacidad, para poder allí en la instancia del Consejo articular todo este tema y tener en cuenta todos los aportes frente al proceso de reglamentación. Bueno, yo insisto en esto porque para mí es muy importante. Yo creo que no podemos pretender materializar el modelo social de la discapacidad si no pensamos en la capacidad legal de las personas con discapacidad. Yo creo que ese es uno de los más importantes retos a los que esta ley se afronta, ya que en el artículo 21, numeral 2, se establece que el ICBF y el Ministerio de Justicia tienen que reformar el sistema legal de personas con discapacidad. ¿Eso qué implica? Que al margen de la convención, la interdicción, el proceso de interdicción judicial tiene que acabarse por ser un proceso indignante y un proceso aberrante, que lo que hace es sustituir la voluntad de las personas, lo que hace es contradecir su autonomía y evita a toda costa que los procesos de rehabilitación basados en la comunidad, que los proyectos de vida autónoma y que la vida independiente se lleven a cabo. Si no coincidimos eso, no vamos a coincidir nunca en una materialización efectiva del modelo social de la discapacidad. Tenemos que pensar en personas autónomas, en personas que puedan tomar sus propias decisiones como las tomamos todos, en personas que puedan equivocarse, en personas que puedan decidir lo que quieran con sus vidas. Eso es vital para la materialización de los derechos humanos. Sin capacidad legal no podemos hablar de un ejercicio pleno de derechos humanos. Bueno, les recordamos que las preguntas del auditorio van a hacerse una vez finalicen las preguntas planteadas para la discusión del panel. Damos paso a la tercera pregunta, que plantea ya una mirada de la ley en el ámbito distrital. ¿Cómo incide la ley estatutaria 1618 de 2013 en el sistema distrital de discapacidad? Bueno, el distrito como capital del país, de la República, es el ente, o mejor, es la ciudad en la que ha llevado las pautas, en las que ha llevado como esa orientación para el resto del territorio. En ese orden de ideas, si bien vemos lo importante de esta ley es bajarla al lenguaje de la sociedad, al lenguaje de las localidades, al lenguaje de cada uno de los habitantes de a pie, que popularmente decimos, de tal forma que se pueda comprender. Es hacer cumplir el plan de acción que estamos pendientes de la aprobación. Es un plan de acción el que se debe de acoplar a la nueva ley estatutaria, a esta ley de acciones afirmativas. Este plan de acción fue pensado, fue elaborado pensando precisamente en la ley estatutaria.
Sabemos que una vez aprobado este plan de acción para el Distrito Capital, empieza a regir desde el instante que lo es, pero también hay otra parte en que el plan de desarrollo ya está en ejecución, ya estaba en proceso. En este orden de ideas, el plan de acción no es una herramienta de piedra, escúcheme que lo diga de esa manera, sino es una herramienta en la que se debe de ir acoplando hasta su finalización del plan de acción. Este plan de acción está constituido hasta junio de 2016. Por eso es que la ley estatutaria de acciones afirmativas de 16-18 ya está en proceso, ya está caminando en el distrito y ya se está aplicando. Desafortunadamente, de pronto para la población no es conocido porque, claro, el plan de acción no es publicado por los medios de alta comunicación, de alta gama, de alta socialización, porque son medios privados, y estos medios privados son los que nosotros llegamos a ver a la casa. No quiero hacer la propaganda, pero sí se publica a través de las páginas web, a través de las secretarías, a través de los entes que hacen parte del sistema distrital de discapacidad. Luego, esta ley en este momento ya está en ejercicio de la aplicación. Nos falta es terminar de desarrollar el plan de acción distrital, que también se baja a los planes locales de discapacidad, y en la ejecución es que el territorio y la población lo comprendan. Por eso es que ya es aplicable la ley estatutaria que en este momento no solo que nos la han presentado el día de hoy, sino que ha salido este año porque es una vigencia nueva. Muchas gracias. Bueno, hablar de el distrito capital y de qué manera se incide o cómo la ley 16-18 tiene presencia, no es más que hablar de la ley 1346 de la Convención de las Naciones Unidas, de la política pública de discapacidad, del enfoque de derechos humanos. Básicamente es eso, es cómo hacemos efectivos los derechos humanos y cómo somos proactivos, y en el terreno, en el territorio del distrito, cómo se da un laboratorio supremamente interesante. Yo me abro la posibilidad como ciudadano de a pie de no tener ningún tipo de impedimento de hablar un poco, si se quiere, de los dos contextos de la política, de los dos modelos de sociedad que viven en Bogotá. De una parte el modelo nacional y de otra parte el modelo distrital, que se expresa en los procesos participativos 100% efectivos que se dan en Bogotá, que es un ejemplo a seguir en todo el país, donde no es la primera dama o el primer caballero el que nombra a dedo a los que van a ir al comité, donde a veces decíamos que si quieres que algo no se haga, créate, invéntate un comité, y entonces encontramos que aquí liberamos ese tema. Y aquí hablamos del consejo y hablamos de los consejeros, de las consejeras, de los plenos procesos participativos, de la elección popular, de los programas donde los ciudadanos presentamos nuestra propuesta y es la comunidad la que nos elige a nosotros. En esa medida tenemos también otras posibilidades y es hacer efectivo de aquí en adelante lo que yo llamo el bloque, cuando los abogados, con el permiso aquí del doctor Carlos Alberto Parra, ellos van a hacer algo muy mamonudo, como dicen los costeños, hablan del bloque de constitucionalidad. Entonces nosotros vamos a hablar del bloque de transformación de la sociedad, que está expresamente en 4 artículos de esta ley de 16-18 y que vamos a tener la posibilidad en el territorio del distrito de hacerlo muy efectivo y en todo el territorio nacional, obviamente. El primero tiene que ver con el artículo 16 de la comunicación, que ya lo planteaba a mi amigo Ismael, y cómo es necesario que asumamos, nos empoderemos de nuestra capacidad de comunicación, constituyamos el aparato de comunicaciones, allí con nuestros hermanos de Campeones de la Vida, del periódico Proclama, de la emisora Urdimbre, de todos los procesos y expresiones de comunicación puestos al servicio de nuestra comunidad. Allí encontramos 11
títulos, 11 numerales en ese artículo 16. El segundo es el artículo 17 de la cultura. Allí vamos a tener 16 títulos, 16 numerales, para que los desglosemos y veamos cómo la cultura se convierte en agente de transformación. Ya continuamos con nosotros dos. Tiene la palabra Carlos Parra. Sí, no solamente, yo quiero resaltar que no solamente la incidencia de la ley 1618 es para el distrito, también hay un mandato de la ley 1450 del 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la carta de ruta del gobierno en los 4 años, iba a decir en sus 4 primeros, pero me meto en sus 4 años. Entonces, ese mandato del artículo 173 es que se debe diseñar e implementar la política pública de discapacidad. Entiendo que el Ministerio de Salud está haciendo los lineamientos y los talleres a nivel nacional para justamente diseñar con participación nuestra, de las personas con discapacidad, esa política pública de discapacidad, y que se complementará con el nuevo COMPES, que modificará el manejo social del riesgo del COMPES 80 para el borrador que ya lo subieron a la página, con el nuevo enfoque de derechos para la población con discapacidad. Es decir, la tarea a nivel nacional se está haciendo, y a nivel distrital pues hay desarrollos asimétricos, porque ya desde el decreto 470 del 2007 pues se hizo una política distrital de discapacidad con participación activa de la ciudadanía. Es decir, digamos, el primer mandato de la política pública se está realizando en el distrito, y en el plan distrital de desarrollo Bogotá Humana quedó implementado en uno de sus artículos el tema de discapacidad, es decir, que se está cumpliendo la incidencia de la ley y del Plan Nacional de Desarrollo en el distrito. Igualmente, el enfoque de derechos, que es un mandato de la 1618 y de la ley 1145 del Sistema Nacional de Discapacidad, que habla que el propósito es el goce efectivo de los derechos. Desde la 1145 ya se estaba haciendo el giro hacia el enfoque de derechos. Pues creo que ese es un tema que tiene que incidir en el distrito, es decir, que sus políticas públicas que realice el distrito tienen que ser con enfoque de derechos, así sea que asuman o adopten o digamos se ciñan con el plan María Espejo, digamos, con otros referentes. No debe perderse de vista el enfoque de derechos, que también un poco lo acuña con el acuerdo 505 del 2012, el acuerdo del Consejo de Bogotá 505, que nuevamente retoma el enfoque de derechos. Es decir, hay unas líneas gruesas que ya, por más de que los desarrollos sean distrital, nacional, departamental, municipal, local, digamos que ya había unas orientaciones generales de la ley y del Plan Nacional de Desarrollo como la política pública con enfoque de derechos. Retomo aquí, o bien lo decían los compañeros, pero en especial lo que menciona Carlos Parra, y es que la ley estatutaria reconoce el Sistema Nacional de Discapacidad, reconoce la ley 1145 de 2007 por la cual se organiza este sistema, y en ella estamos todos los actores del Sistema Nacional de Discapacidad comprometidos. En ese sentido, el distrito, los consejos, los comités locales, el sistema distrital de discapacidad hace parte de ese Sistema Nacional de Discapacidad. Es decir, que las acciones que se desarrollen en los territorios a nivel de comités departamentales, distritales de discapacidad y a nivel de comités municipales, locales de discapacidad, deben estar articulados con lo que se está estableciendo también a nivel nacional. Entonces, aquí también es la invitación a que estemos articulados a lo que se está realizando,
a que estos procesos no se dejen solamente en el distrito. Si bien sí se reconoce que el distrito capital tiene unos grandes avances en el tema de discapacidad, es importante la articulación a nivel de grupo de enlace sectorial y del Consejo Nacional de Discapacidad. Sí, sin duda, hablar en Colombia del Sistema Nacional de Discapacidad. A ver, yo he tenido la oportunidad de estar en las dos partes, tanto en el Consejo Distrital de Discapacidad como hoy en el Consejo Nacional de Discapacidad, y recorrer algunos territorios del país, y creo que, claro, Bogotá lleva un gran avance en el ejercicio de la participación ciudadana, pero hay peros. O sea, yo creo que las grandes transformaciones que deberían verse de lo que está legislativamente aprobado no se ve en Bogotá. A veces uno encuentra más procesos de inclusión en regiones donde no conocen tanto, donde no hay tanta información científica rondando, ¿cierto? Y tanta participación. A veces se hace con mucha más claridad procesos. He tenido la oportunidad de estar en Montería, en los Montes de María, en muchas regiones del país, y creo que aquí a veces también nos falta crecer mucho más en la conceptualización, avanzar también en ese rediseño, como decía la pregunta. Yo creo que a veces nos da miedo. Yo en el Consejo Distrital, aquí hay personas que me conocen, yo planteé muchísimas veces que no podíamos pasar 4 años planeando la noche de gala, la fiesta una cantidad de fiestas, y los programas nunca los tocábamos ni los transformábamos. Y nos pasó mucho con educación. Yo insistí mucho con educación, y creo que se nos iban las reuniones haciendo este tipo de planeación de eventos que son importantes, sin duda, pero que no puede ser la razón de ser de una instancia técnica que debe aportar al rediseño, ¿cierto?, a la transformación de planes, programas y proyectos. Tener la oportunidad de estar sentados con el soporte técnico de salud, de educación, es una oportunidad que uno debe aprovechar para ser propositivo, para hacer transformaciones, para proponer cosas distintas. Y creo que ahí es donde nos quedamos con lo mismo. Nosotros propusimos mucho. Yo no sé cuántos de ustedes conocen como sociedad civil el proyecto 721, ¿sí? Y yo creo que ahí propusimos transformaciones en términos de la institucionalización de nuestros chicos en los centros Crecer, ¿cierto? Y eso queda ahí como palabras que se las lleva el viento, y luego uno vuelve y mira y están haciendo lo mismo de siempre. Entonces, como que hay no sé, creo que nos falta de verdad mayor compromiso en esa transformación y en las claridades que debemos tener. Gracias. Bueno, sigo insistiendo, me parece sumamente importante, y es que este rediseño a lo que debe guiarnos es a visibilizar lo que siempre ha sido invisible. Siempre que estamos hablando de discapacidad, tendemos a homogeneizarlo todo, y tendemos a invisibilizar y a seguir, digamos, cercenando y a seguir perpetuando ese tipo de discriminaciones frente a otras discapacidades que el mismo sector poblacional tiende a olvidar o a marginalizar más de lo que la sociedad lo marginaliza. Yo creo que es necesario que todo esto apunte a que las discapacidades psicosociales y a que las discapacidades cognitivas sean mucho más visibles, que la participación directa de estas personas y de su familia se vea mucho más reflejada. Yo creo que hay miles de necesidades, Mónica lo decía, la internalización de personas con discapacidad cognitiva, discapacidad psicosocial es algo preocupante, es algo muy preocupante, es algo muy triste. La medicalización forzada se volvió algo común, algo generalizado, algo que pasa. Todos lo hemos por sentado, las familias, los hermanos, los padres, las mismas personas, los mismos activistas apoyan este tipo de iniciativas, y eso no puede ser. Eso tiene que ser abolido. Y por otra parte, creo firmemente que en pro de la consecución de la autonomía
individual de las personas, de la consecución de una capacidad legal plena de las personas, es muy importante que en estos encuentros, que en estos comités, que en la institucionalidad misma haya una presencia fuerte de jóvenes con discapacidad cognitiva y con discapacidad psicosocial. Hay miles de necesidades que sus familias no conocen, hay miles de necesidades que sus redes más cercanas no conocen. Ellos y ellas tienen la capacidad y tienen todas las habilidades de poder materializar o llegar a esas instancias y poder ejercerlo plenamente. Esa participación tiene que ser visible. Agradecemos a nuestro panel. Para dar continuidad a esta discusión sobre la ley en el marco distrital, la siguiente pregunta y última plantea: ¿cómo se ha implementado al interior de las entidades distritales la ley estatutaria 1618 de 2013? Y en este sentido, ¿cuál es el rediseño institucional que implica la ley? Bueno, primero que todo, tenemos que reconocer que es una ley marco que se está hasta ahora desarrollando. En segundo lugar, si bien sabemos que el proyecto de ley está desde la vigencia inmediatamente anterior y que para el caso del Distrito Capital el plan de desarrollo ya se encontraba aprobado, aunque la ley lo ordena, también da unos tiempos. En algunos lugares da 2 años, en otros lugares da hasta 10 años. Entonces, esta ley, aunque se vuelva, digamos, de obligatorio cumplimiento, no quiere decir que anoche salió la ley y hoy cuando amanece ya tiene que estar todo totalmente transformado, ¿no? Este es un proceso en el que poco a poco se va dando, y como lo comentaba en la pregunta anterior, en el caso de que tenemos el plan de acción distrital, es un plan en el que es el mecanismo de regulación de la discapacidad para el distrito, y las entidades que hacen parte del mismo se van no tanto acoplando, sino van regulando las mismas acciones que hace parte a través del Comité Técnico Digital, a través del Consejo Digital, a través de los consejos locales, y estas mismas entidades van incorporando la ley estatutaria. Entonces, como si bien es cierto que es una ley marco, no podemos pasar por encima de los planes de desarrollo. El doctor Carlos Parra hablaba de la ley 1450, pero es que la ley 1450 ya es de hace 3 años. Entonces, esta ley está a punto de finalizar porque en cada momento en que hay posesión de un mandatario, sea nacional o local, debe, dentro de sus planes y dentro de sus programas, elaborar el plan de desarrollo zonal. ¿A qué me refiero zonal? En el caso del gobierno nacional, en el caso del presidente, es una ley que va reemplazando una a la otra. Por ejemplo, la 1450 reemplazó la 1151. Y en el caso del distrito, el acuerdo 489 reemplazó el 388. Estas normas, ¿qué son? Son normas de planes de desarrollo en las cuales, ya estando un presupuesto asignado, estando ya una vía de acción, estando ya algo planeado, no se puede, no es que no se pueda modificar, claro que sí se puede modificar. Lo que no se puede es iniciar desde ceros y a ver desde esta institución, entonces a qué le apunto. Pero si bien vemos en el caso del distrito, para el tema de la discapacidad tenemos, por ejemplo, en el plan de desarrollo que dejó un buen proyecto y fue el 721, donde le asignó unas buenas partidas para el desarrollo de las actividades de la población con discapacidad. Si bien es cierto, por acá en la pregunta anterior nos comentaban, más exactamente Mónica, nos decía es que nos pasamos todo un año planeando las acciones de la discapacidad y el resto de temas los dejamos por fuera. No, cuando estuvimos como consejeros, planteamos la idea que se creara una norma de tal manera que ya no tuviésemos que planear, sino que eso ya estaba planteado y que simplemente se iba acomodando a la vigencia y a la necesidad de la población con discapacidad. De este orden de ideas se vino trabajando. Se creó el acuerdo 07 distrital, en donde contempla las actividades para el distrito, y ya esta simplemente es la asignación de recursos
por cada una de la institución, pero ya no hay que planear porque eso ya está hecho. Ella en este momento se dedica, mientras pasa el primer año, como lo ordena el decreto 171 del 2013, es a crear el plan de acción en el que siempre les he mencionado, y este plan de acción se vuelve de obligatorio cumplimiento una vez transcurra por el Consejo Distrital, que lo estaremos aprobando en los próximos días. Muchas gracias. Muy bien, decir que en estos 7 meses la ley 1618 ha incidido en el distrito es una gran mentira, porque es la primera vez que nos encontramos a hablar de ese tema, cuando es así. Es la primera vez que algún estamento que estaba a la potestad en el gobierno nacional, pero el distrito nos reúne acá, nos convoca para que hablemos de ese tema. Entonces yo diría más bien, ¿qué va a incidir? ¿De qué manera va a incidir esta ley 1618? Y tiene mucho que hacer. Yo les hablaba ya de ese bloque de transformación social, mencionaba la comunicación y la cultura, pero hablaba de otros 2 temas, y es el artículo 23 del control social. Ahí nos habla de 3 numerales donde hay una tarea muy hermosa que hoy nos convoca acá, la veeduría distrital nos convoca, aunque curiosamente ni aparece en el mecanismo, no la mencionan, en el mecanismo de que se encargará de hacer la supervisión, la promoción, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero bueno, se asume la veeduría en su papel y nos convoca para que sí hagamos la tarea de aquí en adelante. Y el artículo 24 también sí que nos da la razón, el artículo 24 de la participación. Ahí es donde tenemos la palabra nosotras, nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos tenemos la palabra para que hagamos efectiva esa participación. Y así yo tengo que también manifestar mi disenso frente al lamentable comentario que hace Mónica, recordarle que en Colombia existe un decreto que es el 470, y aquí para construirlo no necesitamos el regaño del Consejo de Estado para que nos moviéramos a construir la política pública, y apoyamos la construcción de la política pública, apoyamos todos los esfuerzos del gobierno nacional y le damos el ejemplo, porque aquí sabemos hacer participación ciudadana en el distrito. Recordemos que en el 2004 ya teníamos sistema distrital de discapacidad, el gobierno nacional se acordó de eso 4 o 5 años más tarde. Así que no pongamos en tela de juicio la capacidad de participación y de autoconstrucción que tenemos aquí. Y sí, porque hacemos trabajos para hacer realidad ese decreto 470, nos merecemos nuestra fiesta por los derechos, o acaso no lo merecemos, y vamos a trabajar para que esas acciones afirmativas se sigan dando, porque lo merecemos, y cada vez tendremos que implementar más el reconocimiento al constituyente primario que está transformando esta sociedad, y desde Bogotá está enseñándole al gobierno nacional cómo es que se debe hacer. No existen comités en Bogotá, existen consejos locales, para aclararle a la doctora Sandra que hablaba de los comités locales. No, existen consejos locales donde nos asumimos en el papel protagónico y fundamental de participar y de incidir y de transformar esta sociedad. Es que la pregunta es un poco compleja, ni siquiera la entendí bien. Creo que la pregunta habla del prediseño institucional que demanda la ley 1618. Habla de prediseño institucional. Rediseño institucional. En ese sentido, si la ley 1618 lo que busca es el enfoque de derechos, y el enfoque de derechos lo que nos otorga es la plena facultad de que somos sujetos de derechos, somos personas que arrastramos un catálogo de derechos, no como la Constitución que nos eleva a categoría de personas débiles y por lo tanto somos sujetos de protección especial. Así literalmente lo contempla el artículo 13 de la Constitución. En esta ley somos sujetos plenos de derecho y por ende ya no somos, como en el anterior modelo, ya no somos pacientes, ya no es un tema de salud, pero por ende demanda un ejercicio activo de ciudadanía que se ve reflejado en la participación, en la corresponsabilidad,
en la nada de nosotros y nosotros, es decir, en un ejercicio activo de ciudadanía. ¿Y eso qué rediseño conllevaría? Así como en el distrito, o mejor, en el distrito la discapacidad gravita en Secretaría de Participación o en el IDEPAC, que es todo el tema del fortalecimiento de la participación, y en inclusión, en la Secretaría de Inclusión. ¿Por qué? Porque el enfoque de derechos, pues obviamente que necesariamente nos lleva a los órganos competenciales del fortalecimiento de derechos y de participación, lo que sería en el ámbito nacional, Ministerio de Justicia, por eso, y Ministerio del Interior, para poder, el Ministerio del Interior, para que nos eleve a estatus político, digamos, político electoral y político participativo, así como están los afros y las minorías religiosas enclavados en el Ministerio del Interior, con un enfoque de participación política y como les digo, política incluso electoral. Sin desconocer con la doctora el rol que tiene el Ministerio de Salud, que desde luego que lo seguirá teniendo, no solamente para la prevención de la discapacidad, que sería política pública de salud, no política de discapacidad, y obviamente los temas específicos de salud y discapacidad que también tendrían que tener su competencia. Pero si uno tuviera que hacer un rediseño institucional por el nuevo modelo de enfoque de derechos, tiene que llevárselo a las entidades de derechos, que sería el Ministerio de Justicia, que con las reglas de Brasilia pues tiene que, digamos, garantizar todo el goce y efectivo y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y el Ministerio del Interior, que lleva todo el tema del fortalecimiento de la democracia y la participación de las personas con discapacidad. Por eso la ley 1618 es muy prolija en el tema de la discapacidad, y el artículo 22, numeral 2, dice que no podrá haber un espacio de discapacidad sin que nosotros participemos, que hayan entidades de discapacidad sin que nosotros las coordinemos o participemos activamente, porque ¿cómo van a hacer políticas de discapacidad sin nuestra participación? Gracias. A nivel nacional se requiere que haya un proceso de coordinación, vuelvo y lo digo, y desde el Consejo Nacional de Discapacidad está establecido que se debe establecer la articulación, la coordinación, para que en realidad se muestre a través de la ley estatutaria todo un trabajo de articulación intersectorial. En esa medida, desde el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector y desde el Consejo Nacional de Discapacidad se han venido realizando diferentes acciones, revisando y mirando cómo se va a reglamentar esta ley 1618. Y esto ha implicado que en este momento cada uno de los sectores está mirando su plan de trabajo. ¿Cómo está incidiendo entonces esta ley? Requiere una revisión al interior de cada sector, requiere también una revisión intersectorialmente con quienes se tenga la competencia según los diferentes artículos que establece la ley. Y también requiere que posteriormente sea analizado, sea revisado en el marco del Consejo Nacional de Discapacidad para luego proceder con las debidas normas, actos administrativos, decretos que haya que implementar para que se lleve a cabo el cumplimiento de lo establecido en la ley. La ley dice en su artículo 26, el Consejo Nacional de Discapacidad tiene la responsabilidad de evaluar cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación como mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Eso nos compromete a todos a mirar cómo estamos incidiendo en el cumplimiento de esta ley. Sí, yo creo que en el rediseño tiene que ver, y creo que lo planteamos en el último Consejo Nacional, qué tan efectivas están resultando esas instancias, ¿no? Es un poco lo que también nos convoca la ley, también nos convoca el mismo ejercicio de participación, mirar, y lo creo pues que también es una revisión que debe hacer Bogotá dentro del marco de toda esta revisión, qué tanto están funcionando el sistema distrital, cómo se puede fortalecer,
qué acciones se pueden emprender desde la parte administrativa para que esto tenga de verdad ese nombre tan grande que tiene de ser pues, el ente rector, un sistema que desde el 2004, como bien lo dice Nelson, ha venido estructurándose, pero que sin duda alguna, y lo digo con conocimiento de territorio, hoy los consejos locales en realidad están muy abandonados a su suerte, y tengo la persona que pues lo hemos visto en el terreno. Entonces no nos digamos pues que todo es color de rosa y la octava maravilla, porque yo sí, pues qué pena hacer la piedra en el zapato, pero yo estoy con la gente, y creo que sí ha habido un trabajo muy lento desde la Secretaría de Integración Social. Para nadie es un secreto, desde la cabeza de la Secretaría de Integración Social no ha habido una corresponsabilidad en el tema, y creo que pues qué pena hacerlo, pero vuelvo y digo, no está funcionando. Yo llego a consejos locales donde hay una persona, dos personas, ¿sí? Y creo que pues eso está pasando en Bogotá, y no nos podemos decir mentiras, y hay que ponernos claros en lo que es. Creo que esa es también la apuesta, igual lo hemos dicho como consejeros nacionales, ¿qué tanto vengo yo a hacer acá si no vienen los ministros? Es tiempo de participación muy valioso que nosotros entregamos pues a esto, y la gente no llega, o llega otra persona, o vuelta a empezar lo que acabamos de decir, y creo que ese es el rediseño, pensar cómo podemos fortalecer y que eso sea de verdad una realidad. Yo quiero mencionar, pero una cosa es, la pregunta dice, la segunda parte, ¿cuál es el rediseño institucional que implica la ley estatutaria? De la impresión que yo me acabo de llevar, porque debo decir que sí, bien, soy muy cercano al tema de la discapacidad, al tema de los consejos y los comités y este asunto, no soy muy cercano, pero me parece que aquí se está perdiendo el rumbo. O sea, aquí lo que importa son las personas con discapacidad. Aquí no importa una pelea entre líderes, por quién hace, por quién deshace y por quién deja de hacer. Yo quiero, exactamente, yo creo que aquí lo importante es que pensemos en eso. ¿En qué hablamos cuando hablamos del modelo social? De la persona, de la autonomía de la persona, de la que la persona pueda ejercer sus derechos. Estamos aquí hablando de fiestas, no, eso no, estamos perdiendo también el rumbo. Esa institucionalidad que tanto se está criticando, están iguales a esa institucionalidad. Esto no lo digo a nombre del país, a nombre mío. Quiero decir que el rediseño institucional tiene que girar en torno a lo siguiente. Los tres modelos de discapacidad que conocemos, el modelo de presentencia, el rehabilitador y el modelo social, hoy están juntos. Eso está revuelto. La manera como los funcionarios y las funcionarias, la institucionalidad, vean a las personas, va a incidir en las políticas públicas y en los programas en que se beneficien las personas con discapacidad y sus familias. Si la persona sigue pensando que es un castigo, que es una enfermedad, pues esto no va a ir para ningún Pereira, y vamos a seguir en el mismo ciclo vicioso, invirtiendo en salud, en médicos, en rehabilitación. Estamos olvidando lo más importante, la esencia de la Convención de Naciones Unidas. Eso, por lo cual nació esta ley. Y ya por último, para terminar, quiero dar una pequeña percepción, y es que cuando hablamos de institucionalidad no solo nos estamos refiriendo a integración social, a la salud, no, estamos refiriéndonos a todas las instituciones públicas y privadas. En país tenemos un caso muy emblemático. Nosotros hacemos brigadas jurídicas todas las semanas en la cárcel Modelo. Vamos al patio piloto, que es donde están las personas privadas de la libertad en situación de discapacidad y el patio de tercera edad. Los ajustes razonables que se necesitan allí, que también deben estar mediados por la ley 1618, es algo urgente. Tenemos que pensar en todas las personas con discapacidad. El hacinamiento, la medicalización forzada, absurda, grosera, denigrante, llega a extremos ya indignos. Por favor, si vamos a hablar aquí de derechos humanos, si vamos a hablar de discapacidad, pensemos en todos y todas, y no pensemos en individualismos que al final eso es lo que nos termina en círculos burocráticos que vamos copiando, transmitiendo. Gracias.
yo estoy aquí con unos panelistas espectaculares, porque estoy segura que con ustedes aprendimos muchísimo sobre la ley, las normas, todo lo que tenemos en las manos. Pero les voy a hablar a ustedes como una simple usuaria de una silla de ruedas de hace 10 años, que tenemos, para mí, lo más importante es que tenemos que educar a nosotros mismos, a nuestra familia, a la comunidad, a las entidades de qué es lo que necesitamos en el simple diario vivir, convertir todas esas leyes, todas esas normas, convertirlas en palabras del diario vivir. ¿Qué quiero decir eso? Que cuando llegué aquí estamos en una entidad oficial muy importante y a mí me tuvieron que recorrer todo el edificio, toda la calle para poder llegar simplemente a un auditorio. Estamos hablando de los colegios que los niños no los están recibiendo porque son personas en condición de discapacidad o cognitivo, porque qué encarte, qué dificultades, nos va a poner muchos problemas. Estamos hablando de transporte, como hablaba Ismael, de que, no, eso sí, yo lo recibo a usted, pero sin la silla de ruedas, o sea, tenemos que alzarlo para subirlo a un bus, estamos estorbando, estamos haciendo muchos problemas alrededor. Esos son nuestros diarios vivir. Estamos hablando de las personas que llegan con un perro a una simple tienda, a un simple supermercado, y le van a decir, ah, no, usted con el perro no puede entrar, pero es un perro guía, es el alma de nosotros mismas. Entonces yo creo que todas esas palabras, todo lo que hemos aprendido, empecemos por educar, para que las personas vean la importancia de que se apliquen estas normas y estas leyes, que no me pase como el otro día que venía en un carro y pedí que si me podían ayudar a bajar. Y el muchacho que le dije me dice, voy a decirle al compañero, y coge su radio y llama y le dice, aquí hay una cucha que necesita que le bajen la silla de ruedas. Yo casi me desmayo. Ni soy cucha ni soy solo una silla de ruedas, soy simplemente una persona que necesitaba que me ayudara. Entonces pensemos mucho en la parte de educación. Bueno, agradecemos enormemente los aportes de nuestros panelistas y damos paso a las preguntas que han formulado el auditorio. Damos la palabra a Ángela Díaz. Gracias, Angie, por tu moderación y por supuesto a los panelistas y a las personas que siguieron atentamente el conversatorio. Como bien lo mencionaron, pues vamos a dar paso a las preguntas. Aquí me acompaña Sebastián para hacer la selección aleatoria de las mismas. Les recordaba nuevamente que tendrán un tiempo límite para las respuestas de las mismas. Y esta discusión que estamos teniendo en el día de hoy podrá ser ampliadas en las mesas temáticas, para lo cual ustedes recibieron un formato de inscripción previo al inicio del evento con 7 puntos a los que ustedes podrán escoger entre derecho a la salud y a la protección social, derecho a la educación inclusiva, derecho a la inclusión laboral, derecho a la accesibilidad y movilidad, derecho a la información y comunicaciones, derecho a la cultura, recreación y deporte, y por último, derecho a la vivienda. Ustedes podrán seleccionar entre estos 7 puntos y por favor, muy importante que entreguen antes de irse el formato a las personas de la veeduría para poder hacer la inscripción respectiva en cada una de las temáticas propuestas. Muy bien, entonces le voy a pedir a Sebastián que me entregue la primera pregunta. Y nos dice Claudia, nos referenció el apellido, ¿por qué los niños autistas no tienen el servicio de médico en su hogar, más cuando están en un estado agresivo? No nos sugiera qué persona responder, pero por supuesto cualquiera de los panelistas estará capacitado para responder. La repito, ¿por qué los niños autistas no tienen el servicio de médico en su hogar, más cuando están en un estado agresivo? Pregunta Claudia. Bueno, primero que todo, para esta pregunta la tenemos que direccionar al ente correspondiente. Pero si, por ejemplo, de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad no tenemos conocimiento de esta necesidad de esta persona, pues sencillo, no la podemos orientar. Una de las funciones del Acuerdo 505 establece que la política pública distrital de discapacidad dice que las secretarías técnicas, tanto la distrital como las locales, son los entes
de orientación para la población con discapacidad. Entonces, no es porque no la hayan atendido, de pronto no ha usado los medios del debido proceso o no los ha dado a reconocer, y recordemos que tanto para el Consejo Distrital de Discapacidad como para los consejos locales hace parte la Secretaría de Educación, sea este delegado o sea este el secretario o secretaria del despacho quien hace esa parte, y esto es bueno darlo a conocer, pero haciendo el debido proceso.